Soy Inmaculada y voy a hablar sobre la diabetes. Creo que nos va a venir muy bien a todos porque me ha comentado que va a ser muy básico, muy clarito y bueno, creo que nos va a venir muy bien a todos la información. Vamos a disfrutar muchísimo, vamos a pasarlo muy bien. Nada, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes. Me llamo Inmaculada Moreno, soy enfermera del Centro de Salud de la Princesa, de aquí de Móstoles, enfermera de atención primaria. Entonces, habitualmente estoy en una consulta atendiendo a personas con diabetes, con hipertensión, a personas sanas, pero hay que echarles un vistazo por cualquier motivo, como vacunas. Hacemos muchas cosas y entre ellas pues, nos ocupamos de la diabetes, pero no solo de los enfermos, sino de prevenirla, de tratar las complicaciones, en fin, de muchas cosas. La diabetes, lo primero que quería comentar, bueno, pueden interrumpirme cuando quieran, no es un castigo por haber sido golosos toda la vida, no se trata de eso. Tampoco es una herencia que nos hayan dejado nuestros padres y nuestros abuelos en vez de un cortijo. No. Quien tiene familiares no tiene por qué heredarlo. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles de azúcar, viendo si tiene la glucosa bien o no. ¿En qué cifra se pone cuando uno es diabético y se distingue del que no lo es? Pues eso no ha sido siempre la misma cifra. Han ido bajando los niveles, pues porque se va investigando y se va viendo pues que el azúcar está haciendo daño en el organismo y han ido ajustando el parámetro. Entonces, una persona que tiene en 2 ocasiones una glucemia, o sea, el azúcar en sangre en ayunas por la mañana en un análisis de vena, lo tiene por encima de 126 miligramos por decilitro, en 2 ocasiones comprobado, pues es diabético. ¿De acuerdo? Y entonces esas cosas que oímos tantas veces, yo no soy diabético, pero tengo un poquito de azúcar, pues va a ser que uno o es diabético o no es diabético. Y luego tendrá el azúcar, pues mejor o peor controlada, pero si en 2 análisis ha tenido por encima de 126, no nos hace falta nada más, es diabético. Hay otras maneras también, por ejemplo, una persona que ha tenido el azúcar elevado en cualquier momento por encima de 200, hacemos un análisis en cualquier momento del día, esté en ayunas o no, y da por encima de 200 y tiene una serie de síntomas que llamamos cardinales, que son los síntomas principales de la diabetes, esa persona es diabética sin más prueba. Si tiene el azúcar por encima de 200, pero bueno, con los análisis es eso. ¿Qué función tiene el azúcar? ¿Qué pasa con el azúcar? ¿El azúcar es malo? Pues vamos a ver. La glucosa es necesaria para vivir. Nuestro organismo funciona gracias a la energía que obtiene del azúcar. Entonces, necesita azúcar para respirar, para pensar, para dormir, para comer, para moverse. Está quemando azúcar para eso, porque obtiene la energía de ahí. La glucosa está en la sangre y necesita, para que pueda ser aprovechada por la célula, necesita la insulina. La insulina es como la llave que le abre la puerta de la célula para que pueda utilizarla. Si no tenemos insulina, no puede entrar y se aumenta en los vasos sanguíneos y empieza a hacer daño, por muy necesaria que sea. Y la célula mientras, pues de alguna manera muerta de hambre porque no tiene energía para funcionar y para hacer su obligación en el organismo. Entonces, ¿la diabetes por qué se produce? Pues puede ser porque el páncreas no funcione y no produce suficiente insulina, que hay múltiples causas para que ocurra eso, y también puede ocurrir que sí, que tenga insulina, pero no la suficiente o que la insulina no funcione bien. A la gente que tiene una obesidad importante y sobre todo la grasa acumulada en la cintura, pues tiene lo que se llama una resistencia a la insulina. No la aprovecha bien, no es capaz de utilizarla bien y aunque el páncreas produzca insulina, pues no tiene la suficiente ni hace su efecto y al final acaba con el azúcar alto en la sangre.
Entonces, pues muchas veces la causa de la diabetes no se averigua. En el 90-95% de los casos no se sabe si un virus se ha cargado las células beta, que son las que producen la insulina en el páncreas, o si un medicamento, por ejemplo los corticoides, pueden terminar estrujando al páncreas y que al final también ocurra que se tenga una diabetes. Hay múltiples causas, pero muchas veces ni sabemos por qué se ha producido la diabetes. Pero el caso es que o hay poca insulina o ninguna porque el páncreas no la produce, o el cuerpo no la está usando adecuadamente porque hay una resistencia a la insulina. Y es lo que la palabra significa, resistencia. Tengo insulina, pero no arranca o se compone esa insulina. Entonces, los tipos de diabetes hay varios, pero los fundamentales son la tipo 1 y la tipo 2. Eso lo conocemos todos, ¿o no? La tipo 1, que es más corriente en los niños, no hay nada de insulina por regla general. Entonces, hay que ponerla. Y los chiquitos pues se tienen que pinchar desde muy jóvenes, incluso desde bebés hay niños que tienen ese problema. Y en el tipo 2, que es lo que también llamamos la diabetes del adulto, pues ahí hay insulina, pero hay o poca, o como decíamos antes, no funciona bien. Y entonces también sube el azúcar en la sangre. Hasta ahí, ¿vamos entendiéndolo? Fácil, ¿verdad? Luego ya, bueno. Los síntomas de alerta de la diabetes ya los conocemos todos. Lo hemos oído muchas veces, ¿no? Nos dice alguien que está perdiendo mucho peso, orinando mucho, con mucha sed, muy cansado, y a que ya más o menos todos decimos, a ver si va a ser diabético. ¿Por qué? Porque cuando está el azúcar tan alto en la sangre, pues pasan esas cosas. Para eso tiene que estar alto, que no haya insulina, que no pueda producirlo. Y por eso este cartel del Día Mundial de la Diabetes era para dar a conocer entre los padres que, sobre todo a los niños que de repente por una infección o por un problema del tipo que sea se quedan sin células beta y no producen insulina, si les pasa todo eso hay que acudir rápido al médico porque hay que tratarlos enseguida. ¿De acuerdo? Pero luego con la tipo 2, ¿qué pasa? Pues la tipo 2 muchas veces no dice ningún silencio total y absoluto, no se nota nada. El azúcar va subiendo poco a poco, pero no hay síntomas, entonces uno está tan contento por ahí. Se ha quedado sin insulina, así callado. Bueno, no hay ningún tipo de síntomas y a lo mejor estamos teniendo el azúcar pues alto, la glucemia está alta y eso, aunque no notemos nada y aparentemente estemos bien, está haciendo daño al organismo. Entonces, hay muchísima gente que se entera de que es diabético cuando ya aparecen las complicaciones, porque previamente no ha tenido ningún signo ni síntoma que le haya hecho ir al médico, o no le han hecho una analítica de control, no le han pillado una glucemia y no nos hemos dado cuenta. No nos hemos enterado nadie y aparece pues un señor o una señora con 40 años que de repente se le hace una herida en un pie y no se le cura y empieza a tener un problema en un pie, o empieza a tener otra serie de problemas, o le da un jamacuquillo al corazón y aquí ¿qué pasa? Y a lo mejor lleva años con el azúcar elevado y sin enterarse, porque no lo ha tenido, como tenía un poco de insulina, no como los tipo 1, pues no ha tenido el azúcar lo suficientemente alta como para que tuviera la sed, el hambre, tal, y no nos hemos enterado. Y ya tenemos el daño hecho. Muchas gracias. Que la chuleta viene muy bien. Bueno, entonces, las complicaciones que puede dar una diabetes mal controlada, pues todas son en realidad fruto de que el sistema circulatorio se estropea. Cardiovascularmente el organismo empieza a tener problemas y aparecen pues ictus, accidentes cerebrovasculares o derrames cerebrales o hemiplegias o tal, que vienen de ahí. Retinopatía, todos sabemos que los diabéticos en ocasiones se quedan ciegos por la retinopatía. Infartos, los riñones también se estropean, insuficiencia
insuficiencia renal, impotencia, incontinencia urinaria, porque los vasitos más pequeños también se estropean mucho, parestesias, que son esas sensaciones que tienen muchas veces los diabéticos de hormigueos en los pies, de que se les duermen los pies, pierden la sensibilidad y aparece el pie diabético. Un pie que no nota nada, pues una simple costurita en un zapato viejo, una piedrecita, una heridita, no se dan cuenta, siguen pisando, se puede hacer una úlcera y no se han enterado. Y insuficiencia vascular en general en las piernas, una insuficiencia venosa también. Los factores de riesgo para la diabetes tipo 2 son múltiples. Ya estamos hablando, yo os he explicado ligeramente lo que es la diabetes y las complicaciones que puede traer, que además a todos nos sonarán ya bueno, pues es que ya hay una cierta cultura general en todas estas cosas. Y hay una serie de factores de riesgo, sobre todo para la diabetes del adulto, que es la más, el 90% de las diabetes, o 95%, y hay una serie de factores de riesgo como son la edad. Cuanto más mayor, pues más probabilidades tenemos de padecer la diabetes. El haber presentado glucemias altas, me da igual que sea porque nos hemos puesto enfermos por un tratamiento con una medicación que produce subida de azúcar, por un embarazo, todos conocemos a alguna mujer que en el embarazo ha tenido el azúcar alta. Bueno, pues hiperglucemia en cualquier momento ya es un factor de riesgo. Antecedentes familiares de diabetes, lo que decía antes, pero que una cosa es heredar el cortijo y otra tener una papeletilla para el sorteo. La raza, hay razas que tienen más predisposición que otras. Los americanos que proceden de África están más predispuestos, los sudamericanos, los indios, en fin, hay una serie de razas y de personas con una cierta predisposición. La obesidad, en aumento en España. Sobre todo si se tiene, bueno, el índice de masa corporal ya sabemos mucho la mayoría, que es proporción entre peso y altura, ¿verdad? A todos nos la han calculado alguna vez en la vida, ¿o no? Y el perímetro de cintura, como decía, la resistencia a la insulina la produce sobre todo si la grasa está acumulada en el abdomen. Entonces el perímetro de cintura no es lo mismo una chica con las caderas así de anchas que tener la barriguita cervecera, que esa tiene más peligro para la resistencia a la insulina. Vida sedentaria, tabaquismo. El objetivo número 1 del tratamiento de un diabético, y no digamos de cualquiera para estar sano, pero de un diabético, el objetivo número 1, dejar de fumar. Número 1, antes que cualquier otra cosa. La hipertensión arterial también es un factor de riesgo, y las alteraciones del colesterol. Así como, claro, hábitos de alimentación. Todos deberíamos hacer la dieta del diabético. Todos. Factores de riesgo que no se pueden modificar. La edad.